Pasamos el capítulo 1, 2, 3 y estamos en el 4. El profe Emma dio algunos versículos del 4 y vamos a hacer un repaso, ¿sí? A ver si ahí me hace caso. Capaz que eso, a ver, ahí. Ahí parece. Más atrás. Bueno, ahí. Bien, presten atención un ratito. Si volvemos atrás, ustedes me hacen recordar, vamos a anotar a ver quién participa más, pero no así alocadamente y gritando, ¿no? Sino contestando de buena manera. Vamos a ver, el capítulo 3, y acá los vemos todavía, ¿no? Nos hablaba de un personaje que había aparecido como nuevo, llamado Amán, ¿sí? Dice que era también medio malvado como lo era este rey Jerjes, este rey Asuero, ¿sí? A tal punto que dice que el rey Asuero lo había puesto segundo al mando, ¿sí? Segundo después del rey Asuero. O sea que era una persona respetable, una persona poderosa, quizás muy rica. Era el segundo más poderoso después del rey Asuero. Dice que a tal punto que cuando él iba con sus carruajes, con sus caballos por los pasillos, por la calle, todo el mundo se inclinaba ante Amán. Y ahí aparece otra vez ese personaje que veníamos viendo, papá adoptivo de Esther, ¿cómo se llama? Mardoqueo, ¿sí? Ahí aparece Mardoqueo y Mardoqueo le dice, no me voy a arrodillar ante ti, ¿sí? Mardoqueo no se arrodilla ante Amán y Amán se enfurece, se enoja en su corazón y quiere hacerle algo a este Mardoqueo y no puede hacerle nada. Entonces se ingenia un plan, ¿sí? Al enterarse que Mardoqueo, su identidad, ¿de dónde venía? ¿De qué pueblo era? Judío, ¿sí? Se entera que a Mardoqueo es judío, entonces se le ingenia un plan y le manifiesta a este rey Jerjes, a este rey malvado, a este rey Asuero, ¿sí? ¿Sabe qué? Hay un pueblo que está esparcido en todo Susa, en todo tu reino Persia, que van contra tus leyes, que van contra la ley del rey. Entonces, hay que hacerlo desaparecer, porque si no, después no te se te van a poner en contra. Entonces, vemos que allí estaba ingeniándosela, se pone de acuerdo con el rey Asuero y le da el poder, ¿sí? Con el anillo donde firman un decreto, con ese anillo grandote como tipo sello, ponen el decreto y de pronto empiezan a esparcirlo por todos lados. Cada rincón de Susa, cada rincón del imperio Persia, se empezaba a esparcir esta noticia, la destrucción del pueblo judío. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se van acordando más o menos lo que se vino hablando? Bien, muy bien, me parece muy bien ahí que presten atención. Y la lección anterior había entrado en un dilema, ¿sí? Esta reina, la reina Esther, ¿sí? El profe Emma hablaba de que una vez que en el capítulo 4 del 1 al 15, que él había tomado esos versículos, dice que Mardoqueo se entera de este decreto, se enoja, raja su vestidura, era la costumbre allí, la cultura, se pone ceniza en la cabeza, cilicio así, y empieza a llorar por todos los rincones. Y todos los judíos hacían lo mismo, porque se habían enterado de ese decreto, que iban a ser destruidos. A tal punto dice que Mardoqueo llega a la puerta del palacio del rey, y de arriba o de algún lado lo ve la reina Esther. Entonces la reina Esther se entera también de que Mardoqueo andaba allí de esa manera, no lo quería ver así, y entonces manda o aparece un personaje nuevo que empieza a servir de mensajero, ¿sí? Como de traer información y llevar información. ¿Cómo se llama ese personaje? ¿Cómo? Bien, muy bien, el mensajero Atac aparece allí y le dice, che, anda, averigua. ¿Qué pasa con Mardoqueo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se encuentra allí en la puerta del palacio del rey? Que necesito que me cuente. Entonces va a Atac, va y vuelve, sirve de mensajero. Entonces Mardoqueo le cuenta todo lo que estaba aconteciendo allí en la capital, en Susa. ¿Sí? A tal punto dice que le manda un duplicado
de ese famoso decreto para que la reina Esther se entere. Entonces se entera la reina Esther y Mardoqueo le manda un mensaje con ataque y le dice: tenés que interceder, tenés que hacer algo, reina Esther, tenés que actuar, tenés que hablar. Mardoqueo le dice eso. ¿Y qué le responde la reina Esther? Capítulo 4. Esther, capítulo 4, ¿ya lo tienen ahí? Esther, capítulo 4. ¿La tienen? Cuando lo tengan, lo leemos para que recordemos más o menos lo que se venía bien. Y dice así, yo lo leo, después le voy a ir pidiendo que cada uno participe. Versículo 11. Escuchen, la reina Esther le responde a Mardoqueo cuando se entera de que le dice que intervenga. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamados, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Yo no he sido llamada para el rey 30 días. 30 días la reina Esther no veía la cara del rey. Versículo 12. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escapará de la casa del rey que cualquier otro judío. Versículo 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y hay una pregunta ahí, resáltala con rojo si querés. ¿Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? ¡Wow! Lo que le responde la reina Esther a Mardoqueo. ¿Sabe qué, Mardoqueo? Nadie se puede presentar delante del rey si es que el rey no lo llamó. Si te presentás delante del rey, ¿qué te puede pasar si no te llamó? La muerte, ¿sí? Algo va a pasar, y conociendo la locura de este rey, seguramente te espera algo horroroso, ¿sí? Y lo más horroroso que la muerte, no sé qué hay. Entonces, la muerte. Pero continúa diciendo ahí, y Mardoqueo le dice: che, pero vos sos judía. De alguna manera se van a enterar de que vos sos judía y no vas a escapar del palacio del rey. Era obvio que si se enteraban que ella era judía, también seguramente iba a tener un desenlace feo o peor, ¿sí? Sí. No, ahí ustedes, yo voy diciendo, ¿sí? 14. Y encima le sigue diciendo: si vos no hablás, si vos no intercedés, no importa. Lo mismo va a aparecer otra persona que Dios va a levantar, ya sea varón o mujer, y va a salvar el pueblo judío, ¿sí? Pero, Esther, vos y tu padre o tu casa van a perecer. Y le deja una pregunta allí para que quede recalculando en su cabeza. ¿Quién sabe que para este momento, para esta hora, Dios te puso allí como reina para que puedas interceder? Ya estamos ubicados más o menos en lo que vimos hasta el día sábado, más o menos. También el profe Emma habló, y veníamos hablando de la providencia de Dios. Y el profe Tommy también estuvo tocando algo parecido con respecto a las canciones. A ver si se acuerdan, ¿qué es la providencia de Dios? A ver, en corta palabra nomás, sí. Muy bien, en resumen, la providencia de Dios es el que tiene el control de todo, ¿sí? El control del universo. Él es soberano sobre esta tierra, soberano sobre el universo. Él sabe lo que va a pasar, Él sabe todo, ¿sí? La providencia de Dios, ¿sí? Y en nuestro trabajo o en nuestra tarea, confiar en la providencia de Dios. Y confiar en la providencia de Dios sabiendo que Él tiene el control de todo, sabiendo qué es lo que va a pasar, sabiendo que saliendo de acá sabe lo que va a suceder de la puerta para afuera, sabe que vas a ir a tu casa, sabe todo.
no quiere decir que yo me siente y que todo lo haga Dios, ¿sí? No quiere decir que mi confianza se base en quedarme quieto, ¿sí? Eso no es estar tranquilo, sino que hay que hacer algo. Hay tiempo de hablar, hay tiempo de callar, hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo para todo. Y este era el dilema de esta reina, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Intercedo? ¿Salvo mi vida? Ahí había puesto Emma en la lección anterior, protejo mi vida, me salvo a mí misma, arriesgo todo para la oportunidad de salvar a otro. Eso más o menos nos comentaba el profe Emma con la lección anterior, ¿sí? Y la lección de hoy se llama Es hora de actuar. Ya tenía el dilema en su cabeza la reina Esther, tenía que decidir si actuaba o no actuaba, ¿sí? Tenía ahí pensando en su cabeza lo que le había dicho Mardoqueo, ¿será que para este momento Dios me ha preparado y tengo que hacer algo? ¿Soy reina por algo? Entonces, versículo 16, de ahí continúa la lección de hoy, vamos a leer, versículo 16, ahí lo voy poniendo al frente por si alguno no tiene Biblia, y lo vamos a leer hasta donde dice acá al frente, ¿sí? ¿Quién tiene, podemos buscar micrófono para que los chicos me acompañen a leer? Voy yo primero con el 16 y después le hago continuar a ustedes, ¿sí? Para que cuando ya tengan el micrófono. Dice el 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí, y no coman ni beban en 3 días, noche y día, y yo también con mi doncella ayunaré igualmente, ¿sí? Seguía todavía la mensajería entre Mardoqueo y la reina Esther, con este personaje llamado Atac, y le decía a Mardoqueo, ¿sabe qué? Anda, junta todo el pueblo judío y empiecen a ayunar. Y yo me voy a sumar con ustedes, con mi doncella, vamos a ayunar acá. Y acá no está escrito acá la palabra orar, ¿sí? No dice que vamos a orar. Pero déjame contarte así en cortitas palabras que la palabra ayunar significa clamar a Dios, con otros detalles, pero no importa. Ayunar significa clamar a Dios. Y yo estoy seguro que estaban orando, ¿sí? Se juntan entre ellos y dicen, vamos a clamar a Dios para que nos dé sabiduría, para que nos dé dirección, para que nos indique qué es lo que tenemos que hacer. No es nada fácil el lugar donde se encontraba Esther, ¿sí? Le esperaba la muerte si se presentaba delante de este rey malvado, de este rey Asuero. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, que ayunen por mí, y no coman ni beban en 3 días, y noche y día, y yo también con mi doncella ayunaré igualmente. Déjame también comentarte este contraste. Hay 2 realidades distintas acá. Recuerden cuando firmaron el decreto, se empezó a esparcir la noticia esta a través del correo por todos lados, y cuando todos se enteraron, todos estaban en lamento, ¿qué hizo este Amán y este rey? ¿Se sentaron a qué? A ver si se acuerdan de la elección. ¿A qué? A beber. Se juntaron como que a disfrutar de lo que estaba pasando, ¿sí? A través de qué le gustaba mucho a este rey. Beber, el alcohol, algo más también le gustaba, algo que destacaba en los encuentros de él, ¿qué? Mostrar su riqueza, pero también él disfrutaba de los banquetes. Cada vez que estaba el rey estaba en un banquete, ¿sí? Entonces, pero lo distinto que pasó acá es que una vez que Esther, una vez que Mardoqueo se enteraron de este decreto de la destrucción del pueblo judío, lo primero que hicieron fue clamar a Dios. No actuaron de inmediato, no fueron arrebatados y decir, bueno, vamos, hagamos esto, hagamos aquello, sino que en primer lugar buscaron a Dios. Y dice ahí, ahora no es tiempo para banquetes y festejos, ahora es tiempo para que estemos sobrios. ¿Qué quiere decir? Que estemos cuerdos, estemos atentos, fervientes en buscar al Señor y ayunar, ¿sí?
Esto quiere decir que esto es un asunto serio, esto es un asunto de vida o muerte. No podemos tomar las cosas a la ligera, ¿sí? Algo asombroso estaba por ocurrir, ¿sí? Dios iba a utilizar esta crisis, este proceso, este momento para utilizar a Esther para la liberación del pueblo. Pero lo más asombroso es que reunió a todo un pueblo que estaba allí en Susa para que puedan clamar a Él y sus corazones también vuelvan a Dios. Quizás estaban alejados y sus corazones también puedan acudir a Dios pidiendo sabiduría, pidiendo dirección, pidiendo la guía para poder actuar, para poder hablar. Esther podía haber hecho como reina y, che, ¿qué te pasa, rey? ¿Qué te pasa, Jerje? ¿Qué te pasa, suero? No, ella primero buscó la guía del Señor. Y eso me llevó a pensar a mí, acá hago una pausa, ¿qué crisis estás pasando en tu vida? ¿Qué problemas estás teniendo en tu casa? ¿Sí? Dios puede usar esa crisis para ayudarte a vos, para ayudar a tu familia. Te va a dar la sabiduría si tú buscas en primer lugar a Él. Quizás tienes cosas para decirle a papá, quizás tienes cosas para decirle a mamá, o a tu amigo, a tu compañero. Pero antes de decir algo, tiempo de callar, tienes que buscar la guía de Dios, para que Él te dé la palabra sencilla, amorosa, las palabras adecuadas, para que puedas caer en gracia, para que puedas estar bien con la persona a la cual tú le tienes que preguntar o pedir respuesta quizás a papá o a mamá. Y acá abro paréntesis porque lo que viene es esta foto. Presten atención. La iglesia estaba pasando por una cierta cantidad de pruebas y lo sigue pasando todavía. Todo este periodo, hasta hace poquito nada más, hemos tenido una reunión grande acá donde podemos ver que la vida de Martí había terminado. Dios lo quiso así, el propósito de Dios son así. Dios lo quiso así, pero algo asombroso que pasó allí es que todo un pueblo, todo el pueblo de Dios, toda la familia de Dios se juntó acá para alabar a Dios y clamar a Dios. Pero sigo asombrándome todavía. No sé si aquellos que vinieron, pocos pero seguro hay un par acá que creo que estuvo ahí, nosotros los grandes estuvimos, no sé si habrán notado la cantidad de gente que había. No había silla, no había lugar donde sentarse. Había muchísima gente allá parada. Y no estaba parada así, y tengo un espacio acá, estaban contra la pared. Yo lo fui a buscar a Lichi allá al fondo, que estaba contra la pared porque no tenían dónde pararse. Había muchísima gente. Y este lado también había muchísima gente, ¿sí? Dios tenía un propósito detrás de todo eso. Déjame decirte más, y me sigo asombrando. No tan solo estaba la familia de Dios, la iglesia de Dios, sino había gente que uno no conoce, cara desconocida, mucha gente que no conoce a Dios. Y déjame decirte más, había gente importante, gente políticamente importante que trabajan en la provincia de Neuquén, que yo lo pude ver a la distancia porque lo conozco por mi visión nada más, y yo sé que eran gente que no tienen a Dios en su vida y gente importante, y yo me seguía asombrando. Y no tan solo eso, cuando se cantó las canciones, esta gente prestaba atención. Cuando vino la palabra de Dios, con reverencia, con respeto, prestaba atención. Y no tan solo eso, sino que llegaban a decir, ¿sabe qué? Yo vine con la intención de encontrarme algo distinto. ¿Cómo son los velorios en general de la gente secular, de la gente común? Llorando, abrazando el ataúd, lamentándose, sin esperanza, pero esta persona encontró algo distinto, algo que seguramente la llenó. Y lo que más me hizo asombrar, me hizo pensar y me hizo meditar, que ellos habían venido a un lugar donde estaba la presencia de Dios, donde está la presencia de Dios. Habían entrado a un lugar santo y eso me hizo llenar de mucho,
pero mucho temor. ¿Temor de qué? No de que le tengo miedo a Dios, sino temor de tener reverencia, temor de tener respeto, temor de que si yo tomo una decisión tengo que pensar de que Dios está mirando cada palabra que digo, cada decisión que hago, cada paso que doy. Y también me animó a llevar una vida santa, ¿sí? Eso entre paréntesis. Y esa crisis la pasamos como de manera personal, también como familia, también como familia de la Iglesia de Dios, como pueblo. Y lo estaba pasando acá Esther, ¿no? Mandó a todo el pueblo judío a que clamasen a Dios, a que oraren, a que ayunaren, dice acá. Pero es lo mismo que orar a Dios y clamar a Dios. ¿Qué crisis, qué pruebas está pasando en tu vida? ¿Sí? Dios puede transformar todo eso, ¿sí? Es hora de actuar, es hora de callar, es hora de hablar. Dios te va a ir dando la sabiduría para poder decir las palabras correctas. Y Esther y su compañero y Mardoqueo sabían de todo eso y se humillaron delante de Dios. Bien, buscar a Dios en primer lugar. Este es un dibujito, una fotito, en la cual yo me imaginaba a cada uno de ustedes de que puedan buscar a Dios en primer lugar antes de hacer algo. En la escuela, en el barrio, en tu casa, en tu hogar, donde sea. Antes de hacer algo, antes de decir algo, primero busquemos la guía de Dios. Y esta era la situación de Esther. Este era el dilema, pero ya no era tiempo de esconderse, ya no era tiempo de decir yo no soy judía o de ocultarlo. Era tiempo de actuar, tiempo de hablar, ¿sí? A medida que cada uno de nosotros va enfrentando situaciones difíciles en nuestra vida, vamos haciéndonos más fuertes a través de la guía de Dios. Otra vez la tenemos allí a la reina Esther. Versículo 16, ahora sí. ¿Quién tiene para leer? Allí, a Caro. Volvemos a leer el versículo 16, solamente hasta donde dice rey. Yo te voy a parar, ¿sí? Ve y reúne a todos los judíos que hayan en Susa y ayunan por mí, y comáis ni bebáis en 3 días, noches y días. Yo con mis doncellas ayudaré igualmente, y entonces enteraréis a ver rey Entraré a ver al rey, hasta ahí nomás. Muy bien. Esto me hizo pensar, ¿en qué momento fue a ver al rey? ¿Fue al toque? No. Primero clamó a Dios y después entraré a ver al rey. Primero fue a ver al rey de la R mayúscula, al rey de reyes, sino a Dios. Primero se dirigió a él y después fue a ver al rey Asuero, a ese rey, al rey con minúscula, ¿sí? Muy bien. Pasamos a la siguiente. Que siga leyendo a partir de rey, acá el Ichi. Ahí después voy por vos. Donde dice rey a continuación. Aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a lo que le mandó Esther. Muy bien, bien. Lo cual no es conforme a la ley. Esther sabía que presentarse delante del rey no era algo que iba a terminar bien. Seguramente le iba a ocasionar la muerte, pero ella ya no le importó. Dijo que si perezco, que perezca, que si muero, que muera. Era el momento de Esther que tenía que actuar. Primero se dirigió al rey de reyes, a Dios, y después recién fue a ver al rey Asuero, confiando en la providencia de Dios, confiando que Él tiene el control de todas las cosas. No es quedarme quieto, no es quedarme callado, sino clamar a Dios en primer lugar. Vamos a la siguiente, y ahí otra vez la tenemos a la reina. Bien, capítulo 5, versículo 1. ¿Quién me ayuda ahí? No me acuerdo. Ella. Amelie. Y aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del
aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Muy bien, muchas gracias. Y acá podemos ver, empieza a actuar la reina Esther. Y no es que lo hizo así nomás de arrebatada, ¿sí? Ya había tenido la guía del Señor, seguramente ya le había dado las palabras a Dios y empezó a actuar. Ella era reina, se vistió adecuadamente, dice con la vestimenta real. No fue de pantuflas, no fue de pijama, fue como era realmente una reina. Y un agregado más, no era tan solamente la reina. ¿Quién era la reina Esther aparte de ser reina? Pero aparte de eso, ¿qué era de Asuero? La esposa, no tan solo era la reina, sino también era la esposa. Sí, se presentó delante del rey allí donde estaba. Versículo 2, ¿quién lo tiene? Ahí, Pablo. Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio, se mostró complacido con ella y le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Muy bien, muchas gracias. Y podemos ver que acá Esther encontró el favor. ¿Sí? Esto no lo podía hacer una persona ordinaria, ¿sí? Necesitaban la intervención de Dios, ¿sí? Entonces, cuando se presentó delante del rey, esta reina encontró el favor de Dios. Habíamos leído que si el rey extendía el cetro de oro, esa persona iba a vivir, ¿sí? Entonces extendió el cetro de oro y la reina pudo encontrar el favor y la gracia de este rey. Y esto me hizo pensar que aún la persona más malvada, las personas más malas, están en las manos de Dios. Dios lo controla todo, ¿sí? Si hubiera querido este rey, lo hubiera destruido Esther, pero estaba en las manos de Dios. Ahí tenemos a este rey, Jerjes Asuero. Proverbio 21:1. ¿Quién puede leer? A ver, así me acompañan. ¿Quién? Lo leo yo esta, después preparan otro. Proverbio 21:1 dice: en las manos del Señor el corazón del rey son como un río, siguen el curso que el Señor le ha trazado, ¿sí? Esto me hizo pensar que el corazón del rey estaba en las manos de Dios. Nada escapa de la providencia de Dios. Versículo 3 de Esther, ¿quién lo tiene ahí? ¿Vos? Ahí, Genaro. Dijo el rey: ¿qué tiene, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta que la mitad del reino se te dará. Listo, gracias. Ya había encontrado gracia y favor y le responde el rey diciendo: ¿qué es lo que quiere, reina? ¿Qué es lo que quiere Esther? Hasta la mitad del reino te será dado. Wow. Ya lo tenía casi en sus manos, ¿o no? Ya había conseguido lo que seguramente Dios lo tenía planeado. Pero era difícil la situación de Esther. Se estaba metiendo en un lugar peligroso. Era muy difícil. Quiero que piensen en el lugar si hubiera estado ahí. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Seguramente le temblaría la mano, estarían nerviosos. Es algo muy difícil donde estaba Esther. Pero nada escapa de la providencia de Dios. Dios lo controla todo. Y para terminar, vamos a leer el versículo 4, lo sigo yo de acá. Y Esther dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado. El 5 dice: respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Wow, le preparó un banquete. Esther estaba llevando todo eso con armonía, ya le había dado las palabras correctas, ya estaba haciendo lo que Dios seguramente ya le había dicho. Versículo 6. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición y te será otorgada?
¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será contado o te será concedido. Versículo 7. Entonces respondió Ester y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia delante de los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que le prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. ¡Wow! Le preparó un banquete. Y aún así, imagínense estando en el banquete, está Amán y está el rey ahí presente, el nerviosismo, quizás le temblaba la mano, no lo sabemos, era una situación difícil para la reina Ester, y ella calla. Y ella le podía haber dicho, ¿sabe qué? El decreto que anda por ahí está contra mi pueblo, le podía haber contado todo, pero no. Ella, en su armonía, en su paciencia, seguramente guiado por Dios, le dice, vengan a otro banquete el día de mañana, ¿sí? Tiempo de callar, tiempo de hacer silencio, tiempo que dejar que Dios empiece a tejer todas las cosas que ya tenía preparado. Entonces vino el segundo banquete y el rey Asuero le vuelve a preguntar, ¿cuál es tu petición? La mitad del reino te será dado. Y allí estaba la reina Ester para responder al rey diciendo, continuará, ¿sí? Continuará. Continuará, quedará para el sábado que viene. ¿Qué es lo que pasará con Amán? ¿Qué es lo que va a pasar con Asuero? ¿Qué es lo que va a pasar con la reina Ester? Confiando en la providencia de Dios, tiempo de actuar, ¿sí? Primeramente tenemos que ir a Dios antes de hacer algo. Versículo para el sábado que viene. Mateo 6:33. Mateo 6:33, lo tienen allí al frente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, ¿sí? ¿Qué dice en primer lugar? ¿Qué hay que hacer? ¿A quién hay que buscar? A Dios, ¿sí? Y todo el resto se van a ir acomodando, ¿sí? Primeramente busca a Dios. Ester estaba en una crisis y primeramente buscó a Dios. Quizás estás en una crisis, primeramente busca a Dios y después todas las cosas se van a ir acomodando. ¿Lo tienen? Leemos en voz alta todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Mateo 6:33. Muy bien, para el sábado que viene tenemos ese texto y no nos olvidemos de primero buscar a Dios y dejar el resto en sus manos.